hermanos, vamos a iniciar. Ya son 5 minutos después de las 11 y vamos a orar. Bendito Señor, ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder aprovechar al máximo lo que vamos a ver en este tema que nos toca en la escuela dominical. Bendice a los hermanos que están ahorita aquí presentes, bendice a los que van a llegar y que se puedan incorporar rápido y concentrarse en el tema que vamos a ver, que sea de provecho para nosotros primeramente y también poder recibir esta capacitación para poder nosotros transmitir a aquellos nuevos creyentes con los que tengamos contacto en el discipulado. Ayúdanos, Señor, para poder ganar para Cristo a más gente y poder estar capacitados para poderles enseñar los primeros pasos de la vida cristiana a través de estas lecciones. Nos encomendamos en tus manos en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver, hermanos, la siguiente lección que nos toca ver es la iglesia local. Estamos viendo el discipulado bíblico, ¿sí? Son 16 lecciones que tengo de este discipulado bíblico y vamos en el número 10, si no me equivoco, que es la iglesia local. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuál fue el tema que vimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? ¿La qué? No oigo. ¿Mandé? No recuerdo. ¿Mandé? La oración. ¿O la voluntad de Dios? ¿Sí? La voluntad de Dios. Ok, la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver lo que es la iglesia local. Yo espero ver esto más rápido para poder entrar luego al servicio y tenemos el ensayo de coro en preparación ya para el servicio de resurrección del próximo domingo. No lo había aprendido. Para mirar en esto. Ok, ¿cuál es el propósito de mi compromiso en la iglesia local? ¿Y cuál es el propósito de mi compromiso en la iglesia local? Dios ha establecido 3 instituciones principales en la tierra: la familia, el gobierno civil y la iglesia local. Y 3 instituciones en la tierra: la familia, el gobierno civil y la iglesia local. Es la iglesia local la que ha sido comisionada de parte de Dios para llevar a cabo sus propósitos en alcanzar a los perdidos y perfeccionar a los santos. Por lo tanto, el plan de Dios para el cristiano siempre se realizará al máximo cuando éste se encuentre conectado con la iglesia local. Al parecer, cada vez más se vuelve popular la idea
de que yo, cristiano, me puedo desarrollar plenamente sin necesidad de estar como miembro en ninguna iglesia local. Pues es una idea equivocada, porque Dios, el plan de Dios para la actualidad, el tiempo, la dispensación en la que estamos viviendo, es obrar a través de la iglesia. Y todo ser humano, todo individuo debe estar bajo una iglesia con las características adecuadas, bíblicas, para que entonces pueda conocer, pueda andar en la voluntad de Dios y así conocer el plan que Dios tiene para su vida y poderlo desarrollar plenamente, pero siempre tiene que ser a través de una iglesia local. Yo conozco hermanos que se han aventurado en esa idea de poder desarrollar su vida cristiana independientes de una iglesia. Lo único que han experimentado es que simple y sencillamente no se puede. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es obrar a través de esta institución que Dios llamó iglesia, ¿sí? Iglesia local. Sabemos que hay una iglesia universal donde entramos todos los cristianos, todos los hijos de Dios a nivel mundial, pero Dios habla a través de pertenecer a una iglesia en cierta localidad. Hay muchos hermanos, por no querer tener un compromiso serio y obligaciones con una iglesia, simple y sencillamente andan, como dicen por ahí, como chapulines brincando de iglesia en iglesia y nunca estableciéndose en ninguna, o simple y sencillamente ahora con la tecnología pues se facilita más esa idea y se hace más popular esa idea de no pertenecer a ninguna iglesia, porque en Facebook, en YouTube, yo puedo ver cientos de predicadores desde la comodidad de mi casa y sin necesidad de acudir a ninguna iglesia. ¿Sí? Damos gracias a Dios en cierta manera por la tecnología que nos ayuda a que la palabra de Dios corra por todo el mundo, pero nunca ha sido el plan de Dios de que ahora por Facebook, por YouTube o cualquier red social, tú te quedes en la casa y vivas fuera de lo que es una iglesia. ¿Sí? El propósito de las redes sociales no ha sido que cada quien pues esté en su casa recibiendo predicación, palabra de Dios y ya. Yo creo que el plan de Dios en relación a la tecnología, a las redes sociales que corren por todo el planeta, es que se lleve a cabo la gran comisión que dijo el Señor Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo va a suceder eso? Pues a través de la tecnología. Se han hecho esfuerzos tremendos por mandar misioneros a muchas partes del mundo, pero aún así esos esfuerzos son insuficientes. Y ahora a través de la tecnología pues se puede tener un mayor alcance, pero nunca la tecnología debe sustituir lo que es una iglesia local. ¿Sí? Si tú estás fuera de una iglesia local, estás fuera de la bendición de Dios. Estás fuera del plan, del propósito que Dios tiene para estos tiempos, que es la iglesia local. Tú ves iglesias por todos lados. Iglesias están surgiendo cada día por muchas partes. Florecen las iglesias con tremenda facilidad por muchos lugares. ¿Por qué ese auge de tantas iglesias? Pues porque estamos viviendo de acuerdo al plan de Dios en la era de la iglesia. Por eso hay iglesias por todos lados. ¿Sí? Y lo negativo de eso es que pues muchos toman la iglesia como una fuente de ganancia deshonesta, como decía Pablo, y ahí han surgido muchas denominaciones, tipos de iglesias
con falsa doctrina, otros más o menos, en fin. ¿Por qué? Porque se facilita hoy en día ir a un lugar y predicar el Evangelio y empezar una misión y luego seguir con una iglesia, porque Dios bendice, Dios obra a través de la iglesia. Entonces, aquellos hermanos que se han ido con esa idea popular y la han experimentado, ellos saben en carne propia que realmente no hay bendición ahí. ¿Sí? Tienes que pertenecer a una iglesia local, identificarte con ella, y ahí mismo desarrollar tus dones, y ahí mismo que Dios te use. Dios no te puede usar de manera independiente, tiene que ser a través de una iglesia. Lo vamos a ver ahorita rápidamente. Esto fue nada más la introducción. Creo que le falta fila a esto. Se trabó. El propósito de esta lección es que el cristiano entienda la enorme importancia de la iglesia en su vida diaria. Vamos a ver, número 1, ¿qué es la iglesia local? Punto A, pues la iglesia no es un edificio. Empezamos por decir lo que no es una iglesia local. La iglesia no es un edificio. Y normalmente se confunde. Eso tal vez era antes, ¿sí? Con la experiencia, con la orden que Dios les dio al pueblo judío, al pueblo de Israel, donde la presencia de Dios estaba dentro del templo, de ese edificio que ellos tenían. Pero recuerden que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, ya lo hemos mencionado eso varias veces, que llegará el día en que los adoradores, los verdaderos adoradores, adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Porque la mujer samaritana quiso entrar en controversia con el Señor Jesucristo, diciéndole: mira, nosotros aquí en Samaria, aquí donde estaba el reino de Israel, cuando se dividió el reino en dos partes, aquí está el templo donde verdaderamente se adora a Jehová, ¿sí? En Samaria. Pero ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén es donde verdaderamente se adora a Jehová. Dios Jesucristo le dijo: mira, quítate de esos problemas, porque ya no falta mucho para que eso ya deje de estar vigente. Porque llegará el día en que realmente los verdaderos hijos de Dios van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, el templo de Dios ya no va a ser un edificio. El templo de Dios va a ser tu cuerpo. Y ahí dentro de tu cuerpo y de tu corazón, ahí es donde se va a ver la verdadera adoración a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, la iglesia no es un edificio. ¿Qué es la iglesia entonces? Nosotros, los cristianos que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, somos la iglesia. Juan 4:24. Juan 4:24. ¿Quién lo lee, por favor? Hermana. Ese es espíritu, y los que le adoran, el espíritu y verdad es necesario. Que adoren, muy bien. Esto es lo que ahorita les mencionaba. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Punto número 2, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como ya lo mencioné ahorita. 1 Corintios 6:19. ¿Quién lo lee? Hermana Darlene. Ignares que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
Pablo le decía esto a los corintios: una de las cosas que más se ignoran de aquellos tiempos de Pablo y hasta nuestros días es eso precisamente, que nuestro cuerpo es el templo, ya no es un edificio, y mucha gente no lo toma en cuenta. Nosotros como cristianos debemos de tenerlo muy presente, ¿sí? Porque el templo ya no está ubicado en un sitio, lugar geográfico. El templo eres tú. Si tú ya recibiste a Cristo, lo tienes en tu corazón, tu cuerpo ha pasado a ser templo. Porque ¿qué es un templo? Es el lugar donde vive Dios, donde mora Dios. Es un templo. Y donde mora Dios hoy en día, según el plan de Él para este tiempo, es morar en el corazón del creyente. No es morar en un edificio, como lo hacía en el templo de los judíos, en el tabernáculo. Ese tiempo ya pasó. El tiempo de hoy es que Dios quiere morar en el corazón de cada persona. Y para que eso pueda suceder, la persona, en su voluntad y libre albedrío que Dios le dio, tiene que invitar a Cristo que entre en su corazón. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo entra a morar dentro de la persona, y de ese momento su cuerpo se convierte en el templo de Dios, porque ahí entra a morar ahora Dios. Entonces, tú ya recibiste a Cristo, tú ya tienes a Cristo en tu corazón, tu cuerpo es el templo, ¿sí? El templo de Dios. ¿Qué venimos a hacer aquí a este edificio? Venimos a reunirnos como iglesia, como templo que somos, para ser enseñados, capacitados más en la palabra de Dios, y así poder hacer su voluntad a través de lo que nos enseña la palabra de Dios. La iglesia no es un grupo de cristianos bajo el nombre de alguna denominación, ¿sí? Eso tampoco es la iglesia. No es un grupo de cristianos bajo el nombre de alguna denominación. Hoy en día, pues, han surgido iglesias por todos lados, creyentes por todos lados, se tienen que reunir geográficamente en un punto, ¿sí? Pero realmente es la reunión de la iglesia, ¿sí? Y no es tanto la iglesia en sí. Y han surgido denominaciones bautistas, pentecostales, adventistas, apostólicas, en fin, yo creo que cientos, no sé si miles de denominaciones diferentes por todo el mundo, ¿sí? Pero realmente lo que es la iglesia somos tú y yo. No es tanto una denominación. Y claro, tratamos de agruparnos para coincidir en las doctrinas que se predican, que se enseñan, tratando de que sea, pues, lo más acertado posible a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Una iglesia local es un cuerpo de hombres y mujeres que han sido salvos, bautizados y llamados por Dios a servir en alguna área específica, ¿sí? Aquí ahorita hablaba de un sitio geográfico, ¿sí? Pero simple y sencillamente el área específica, el lugar geográfico, es simplemente para que ahí se reúna la iglesia. Pero ese lugar no es en sí la iglesia, donde se reúnen hombres y mujeres que han sido salvos y bautizados y llamados por Dios para servir en algún área específica del ministerio, no sé, en la enseñanza, en el pastorado, en la predicación, en los ministerios diferentes que se necesitan para que las almas sean edificadas, sean perfeccionadas, como ahorita lo vamos a ver. Los cristianos somos el cuerpo de Cristo, lo dice 1 Corintios 12:27.
1 Corintios 12, 27. ¿Quién lo lee? Bueno, Erasto, 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pablo dijo que nosotros los cristianos somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Pablo compara el cuerpo de la iglesia con el cuerpo humano. ¿Sí? Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 12, del 14 al 27. Lo vemos rápidamente por partes. Cada miembro del cuerpo tiene una función diferente. ¿Quién me lee del versículo 14 al 20? Hermana Priscila. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Esta comparación con el cuerpo humano. Veamos el punto B. Ningún miembro puede funcionar por su propia cuenta ni por sí solo. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies no tengo necesidad de vosotros. Punto C. La contribución de cada miembro es importante. Ya lo leímos ahorita en el versículo 21. Un cuerpo que funciona correctamente opera como una unidad. ¿Sí? Un cuerpo que funciona correctamente opera como uno solo. ¿Sí? Versículo 25 al 27. ¿Quién lo lee? Sí, hermano. Para que no haya desobediencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros después. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Sí. La clave para el crecimiento de la iglesia es que todos los miembros de la iglesia hagan su función que les corresponde. Tú, después de haber orado y siendo guiado por Dios, llegas a esta iglesia, es porque Dios te trajo. ¿Y por qué te trajo Dios aquí? Porque Dios sabe que tú traes dones que Él te ha dado para hacerlos funcionar en esta iglesia. Dios mueve sus piezas. ¿Sí? Dios mueve a sus hijos. A uno los manda para otro estado de la república, a otro país, a otra ciudad, a otra colonia, en fin. Porque Dios es el que sabe con qué dones ha capacitado a cada quien. Y Él ve la necesidad de cada iglesia local. Y dice, a este hermano, a esta familia, los voy a mandar para esta iglesia. Porque aquí veo que hacen falta miembros con ese tipo de dones que ellos tienen. Y los mueve. Muchas veces no nos explicamos por qué tenemos que movernos. ¿Por qué tenemos que dejar una iglesia para irnos a otra? ¿Sí? Y si vamos a hacer ese movimiento, asegurémonos de que es la voluntad de Dios, de que Dios así lo quiere. Porque debemos estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Porque ahí es donde Dios nos va a usar, de acuerdo a los dones que Él nos ha dado. Y es una situación en la que se tiene que estar orando y viendo y asegurando la voluntad de Dios. Y cuando tú te dejas guiar por la voluntad de Dios, uno a veces queda impresionado como Dios te hace ver claramente su voluntad. A veces en el momento no entendemos por
después nos damos cuenta del por qué. Dios permitió esto, Dios permitió que tal vez fuéramos para acá o para allá, en fin. Dios usa las circunstancias para movernos de acuerdo a sus planes. Y todo redunda en favor de la obra de Dios. De la obra de Dios. ¿Por qué Dios se movió de esa iglesia y ahora tienen otra? Porque en esa iglesia también no iba a hacer bendición, ¿sí? Sino todo lo contrario. Y Dios se movió a aquella iglesia donde ahí sí iba a hacer bendición, donde ahí Dios sí te va a usar, de acuerdo al plan que Él tiene. Entonces todo depende del plan que Dios tenga para cada uno de nosotros. Bueno, ¿cuál es la función de la iglesia local? ¿Y cuál es la función de la iglesia local? La primera iglesia local de la que habla la Biblia se organizó en Jerusalén. Vayamos ahí a Hechos 2, 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. ¿Y alguien que me lo pueda leer, por favor? Hechos 2, 41 al 47. Hermano, ya apenas iba a leer hasta ese momento, no la veo. Ok. ¿Alguien más? Josué. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Okay. ¿Cuál es la función de la iglesia local? El ejemplo lo tenemos en esta primera iglesia que se organizó desde el momento en que se dio inicio oficial a la iglesia en el primer siglo. Recibían la palabra, eran bautizados, se añadían a la iglesia, perseveraban en la doctrina, tenían comunión unos con otros, ¿sí? Había temor de Dios en todas las personas, veían maravillas y señales de parte de Dios, estaban todos juntos, si creían la misma cosa, tenían en común todas las cosas, se repartían los bienes unos a otros, se ayudaban, se apoyaban económicamente unos a otros, perseveraban todos unánimemente en la asistencia a la iglesia, en la comunión del pan, de la cena del Señor, alababan a Dios y todas esas funciones, todo eso que hacían ellos como iglesia local, Dios lo bendecía y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor traía bendición y añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando una de las claves para el crecimiento de una iglesia es que los miembros que estamos aquí, primeramente, nos alineemos con Dios, ¿sí? Y seamos obedientes y funcionemos como debemos de funcionar, de acuerdo al tipo de miembro que somos y el tipo de don que traemos, y hagamos la función que nos corresponde, y el Señor va a añadir a la iglesia gente nueva que ha de ser salva. Cuando Dios ve que una iglesia local, que un grupo de miembros están ahí funcionando como debe ser, Dios añade
Dios añade. Llega un momento en que el crecimiento ya no se puede parar. ¿Sí? Ya no se puede parar. Ya no cabe la gente, hay que hacer planes de construir, conseguir un terreno más grande, hacer unas construcciones más grandes, en fin. Porque la bendición viene y ya no la puedes parar. ¿Sí? Y la única manera en parar esa bendición pues es que la iglesia haga las cosas mal, se retire de hacer las funciones que le corresponden y entonces la iglesia puede venir para abajo. ¿Sí? Estamos hablando de lo que es una iglesia local. Bueno, los primeros cristianos de Jerusalén organizaron la primera iglesia cristiana del mundo, ¿sí? La primera iglesia en la historia de la iglesia cristiana, con los siguientes propósitos. Aquí lo vamos a ver rápidamente. De acuerdo a Hechos 2, 41 y 47 que se leyó. Número 1, la enseñanza de la palabra de Dios. Dice que perseveraban en la doctrina. Ya leímos ahí el versículo 42. Número 2, el compañerismo entre ellos como creyentes. Dice la comunión unos con otros. Versículo 42. Número 3, la intercesión. O sea, las oraciones que ellos hacían como miembros de la misma iglesia, oraban unos por otros, por las necesidades y todo eso. Entonces vean las funciones y pensemos si aquí, nuestra iglesia local a la que pertenecemos, a la que estamos aquí asistiendo ahorita, realmente cumplimos, estamos realizando esas funciones para que Dios bendiga la iglesia. En la enseñanza de la palabra de Dios, el compañerismo entre los creyentes unos con otros, la intercesión, ¿sí? Orar unos por otros. Número 4, la observancia de las dos ordenanzas de Jesús para la iglesia. Primero, el bautismo, que fueron bautizados, dice el versículo 41, y segundo, la cena del Señor, el partimiento del pan, dice el versículo 42. ¿Estamos llevando a cabo las dos ordenanzas? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Cuando alguien acepta a Cristo, hay que bautizar. ¿Sí? Y hay que planear para hacer esos bautismos. Y luego, después del bautismo, ya viene la práctica de la cena del Señor. Aquí lo hacemos una vez al mes, cada inicio de mes. Pues mejor usted dice, es que yo no me he bautizado. Bueno, pues hay que hablar con el pastor para que planee un día de bautismos y entonces cumpla con esa ordenanza. ¿Sí? Una ordenanza es una orden y para ser obedientes necesitamos acatar esa orden de bautizarse, de practicar la cena del Señor. Número 5, para ser testigos de la gracia y el poder de Dios. Dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, en el versículo 43. Número 6, para la ayuda mutua y para ministrar. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Sí? Ayuda mutua. Número 7, alabar a Dios, brillar en la comunidad. En este caso estamos aquí en la comunidad de Pachuca, muy cerca del centro. Y salvar las almas perdidas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Yo conozco iglesias donde todo su énfasis es ganar almas. ¿Sí? Ganar almas, ganar almas, ganar almas. Y no digo que esté mal. Pero si tu énfasis nada más va a ser ese, ¿qué va a pasar? Que aparentemente vas a ganar miles de almas. Y más cuando el pastor dice, le vamos a regalar una licuadora, que gane más almas, una plancha. Pues ni evangeliza, ni nada, dame tu nombre nada más por ganar el premio. O repite esta oración, ya eres salvo, felicidades, dame tu dirección. Y muchas
de esas iglesias se llenan de gente inconversa. Y van por ellos en los camiones y todo, y casi literalmente los sacan de las casas, de las camas, los sacan, vámonos, súbete al autobús. Y pues qué bendición si es una verdadera salvación, pero realmente están como jugando nada más a hacerle al evangelismo, cuando en realidad no es un verdadero evangelismo. Y engañan a las almas, las engañan a las personas, que haciéndoles creer que ya son salvos, porque simplemente repitieron una oración, pero no entendieron absolutamente nada. Y entonces hay mucho peligro ahí, porque puedes condenar esa alma al infierno, haciéndole creer que ya es salva cuando en realidad no es salva. Realmente lo que tenemos que preocuparnos primeramente, tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, es ser obedientes. ¿Sí? Y estar haciendo la función que nos corresponde de acuerdo a los dones que Él nos ha dado. Y el Señor va a añadir a la iglesia los que realmente van a ser salvos. Hay iglesias que se dividen, que se destruyen completamente, porque el pastor, con tal de tener miles de personas en su congregación, y muchas veces porque está en competencia con el otro pastor de la otra ciudad o lo que sea, pues se llenan de gente inconversa, y esa gente inconversa, como no es cristiana o aparenta ser cristiana, pues son los que dividen la iglesia, son los que la destruyen realmente, porque no tienen temor de Dios. Realmente el Espíritu Santo no mora en su corazón, por lo tanto no se tiene en el corazón para atentar contra la iglesia, porque eso no lo hace un verdadero creyente, no lo hace un verdadero hijo de Dios. Queremos que en nuestra iglesia aquí localmente, que estas bancas se llenen, pero de gente que realmente sea salva, no que le engañemos de que es salva, ¿sí? Que realmente tenga ese encuentro personal con Cristo, como lo tuvo Nicodemo, como lo tuvo la mujer samaritana, ¿sí? Como José de Arimatea y otros, que realmente vimos el fruto de lo que es la salvación en sus vidas. Vamos al punto B. La prioridad más importante de la iglesia local es edificar a los santos. Léanme Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. ¿Quiero leer, por favor? ¿Usted lo tiene? Léalo. Y el mismo constituye a uno. No. Sí, 4. Ahí estoy mal. Aquí estoy. Léalo. Pastores a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y ministros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por ¿Lo quiera? de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que sirviendo la verdad y el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de esta es Cristo. Ok, 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las
puras, que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, gracias. Para ir edificándose en amor y enseñar. Dice ahí en el versículo 11, y él mismo constituyó pastores y maestros para enseñar. Capacitar, en el versículo 12 y 13 se leyó que a fin de perfeccionar a los santos para llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Eso habla de perfeccionar, habla de capacitar, habla de estar en ese proceso de madurez y fortalecer, versículos 14 al 16, para que no seamos ya niños en la fe, ¿sí? Sino que seamos personas maduras espiritualmente. Para eso viene el fortalecimiento. A través de la enseñanza, la capacitación, nos fortalecemos como cristianos, maduramos como cristianos, como hijos de Dios. Número 3, ¿cuál es mi función dentro de la iglesia local? ¿Cuál es mi función dentro de la iglesia local? Durante su vida cristiana usted debe crecer pasando por 3 etapas generales. Sí, 3 etapas generales de crecimiento en la vida cristiana. Etapa 1, observación y aprendizaje. ¿Sí? Del momento en que recibes a Cristo, observación y aprendizaje. Su prioridad en esta etapa principal debería ser someterse a la enseñanza de la palabra de Dios para aprender a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que usted sea. En primera etapa, en el momento en que recibes a Cristo, aprende, llénate de la palabra de Dios. ¿Sí? A lo mejor quiere hacer muchas cosas para el Señor, pero no es el tiempo todavía. Necesitas alimentarte como ese bebé para poderse desarrollar, crecer sanamente. Es la primera etapa del crecimiento. La etapa 1, observación y aprendizaje. Etapa 2, participación. Con el tiempo, usted crecerá naturalmente hasta el punto de poder empezar a servir, no antes, y tomar algunas funciones básicas, ¿sí? No muy complicadas, por medio de los ministerios establecidos en la iglesia. Muchas veces pastores se quieren apresurar con ciertos hermanos que tienen un gran fuego, que tienen un gran ánimo, pero realmente no saben mucho de la palabra de Dios. Y si los pones, los avientas al ruedo, no va a ser para su bendición, para su beneficio. Al contrario, va a hacer que se alejen de las cosas de Dios, porque les soltaste responsabilidades y ministerios para los cuales todavía no estaban capacitados, y porque necesitaba más madurez, más crecimiento. ¿Sí? Entonces en la etapa 2 ya puedes empezar a servir, pero en cosas básicas, no muy complicadas. No vas a subir a ese joven o a ese hermano en Cristo recién convertido a ya darle el púlpito y que te predique. Pues no, si lo haces para dar, y puede ser que para el siguiente domingo ya no venga. Pues no, me va a subir el pastor a predicar, no, mejor ya no voy. Número 3, etapa 3, dirección. Al continuar su crecimiento, usted deberá alcanzar el punto en que pueda empezar a ministrar a otros de la misma manera en que ha sido atendido. Segunda de Timoteo 2:2, ¿alguien que me lo lea? Segunda de Timoteo 2:2. ¿No lo gasto? Échale. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto nos carga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros, enseña a otros para que ellos también enseñen a otros. Y así se va la cadenita. ¿Sí?
Al parecer, Pablo tomó un gran cariño, aprecio especial por Timoteo, y yo creo que le dedicó bastante tiempo a Timoteo para prepararlo, porque ese solo hombre iba a enseñar a muchos más, y esos muchos más iban a enseñar a muchos más, porque Pablo se aseguró de hacer el trabajo de todas las etapas con Timoteo, y si se logró ese proceso, entonces Timoteo se iba a multiplicar en miles de personas. En miles de personas. Pero como que Pablo se estaba asegurando que Timoteo cumpliera con esas etapas de aprendizaje para que llegara en la etapa de dirección que él pudiera enseñar a otros. Y al enseñar a esos otros, él les iba a decir, tú también tienes que enseñar a otros. No nada más era enseñarle, transmitir y ya, no, sino también pasar a ese nuevo creyente por esas tres etapas, para que llegando a esa tercera etapa, él pudiera también enseñar a otros. Y así se fuera multiplicando el proceso. Estas tres etapas se pueden comparar en términos generales con las etapas del crecimiento físico, la etapa de la niñez, la de la juventud y de la madurez, como ya sabemos todos. Tenga paciencia, este proceso toma tiempo, y esta palabra tiempo es muy clave para el crecimiento, para la madurez, que lleva tiempo. Cuando yo recién me convertí a Cristo, yo quería hacer miles de cosas ya para el Señor. Ya luego quería irme al instituto a prepararme, y el pastor me tuvo que detener un año. Y dijo, no, estás muy verde todavía. Espérate por lo menos un año. Y dijo por lo menos. Podría haber esperado 2-3 años más. ¿Sí? Yo hasta ya había renunciado a mi trabajo y todo. Mi trabajo me dijo, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Y ya fui con el pastor a darle la noticia, pensando que me iba a felicitar y me iba a brincar de gusto. Pero no, se quedó muy serio. Todavía no es tiempo. Espérate por lo menos un año más. Tuve que regresar a mi trabajo y decirle a veces, denme esa renuncia para acá. Olvídelo, y la guardé ahí. Y dentro de un año la volví a sacar. No le cambié la fecha. Entonces, aún así me fui muy nuevo, y cuando llegué allá al seminario, al instituto, la maestra de piano que me asignaron para aprender a tocar el piano, me dice, ¿qué himno te sabes? Pues no sé. ¿Y te sabes este himno? No. ¿Y este otro? No. ¿Y este otro? No. Oye, pues ¿cuánto tiempo tienes de convertir? Casi me estaba ahí queriendo testificar. No, pues apenas tengo poco. Como diciendo, ¿qué está haciendo aquí? ¿No? Bueno, así es cuando realmente surge la verdadera salvación en la persona. Quiere hacer miles de cosas, y los pastores tienen que hacer esto, estarlos modelando, llevándolos. ¿Sí? Porque todavía ni empiezas a gatear y ya quieres correr. No, si el pastor los deja, pues se van a estar dando trancazo tras trancazo. ¿Sí? Estarse lastimando, porque ya quieren pararse y quieren correr cuando todavía ni saben gatear. ¿Y qué pasa con un niño cuando quiere hacer eso? Pues se cae. Bueno, no es tiempo todavía. Bueno, pero en otros hermanos que ya llevan años, pues sí, ya es tiempo. Y bueno, simplemente asegúrese de mantenerse fiel a la institución establecida por Dios, la iglesia local. Y hoy vamos a ver rápidamente esas preguntas fundamentales. ¿Cómo puedo encontrar la iglesia local en la que Dios quiere que sirva? Y una pregunta bastante importante.
Sí, que muchos cristianos hoy en día no están sabiendo la respuesta. ¿Cómo puedo encontrar la iglesia local en la que Dios quiere que sirva? Primer consejo, ore al respecto. ¿Sí? Ore a Dios para que Él le indique. Y luego pídale a Dios que le muestre con qué iglesia asociarse. Santiago 1.5. Sí, Santiago 1.5. Dice, a ver, hermana Priscila. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sí, Señor, ¿a qué iglesia quieres que tú vayas? ¿A qué iglesia quieres que vaya y ahí me asocie, me haga miembro, y ahí te sirva, y tú me uses, y tú me bendigas? Ore, pídele a Dios sabiduría, como dice Santiago. Observe, otro paso, observe las cualidades de una iglesia en particular. ¿Sí? Observa las cualidades de esa iglesia con la que te quieres asociar. O vas a visitar otra iglesia, observa sus cualidades, otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia. ¿Sí? Y Dios te va a indicar cuál es. Compárelas, esas cualidades, compárelas con los requerimientos bíblicos de una buena iglesia. ¿Sí? Esas prácticas que hacen ahí, eso que creen, esas doctrinas, ve a la Biblia, ¿sí? Y compáralas con la palabra de Dios, si realmente están centradas en la palabra de Dios. ¿Sí? Y bueno, podemos hacernos preguntas para ayudarnos a elegir la iglesia en la que debemos pertenecer. ¿Hay evidencia de evangelismo personal? Según Mateo 7:20 lo dice. Creen y enseñan que la Biblia es la infalible palabra de Dios y la guía para la vida. Se anima a los miembros a leer y estudiar la Biblia al igual que a los líderes. Ministran las necesidades de la gente. ¿Sí? Alguien que me busque Hechos 6.1. Apoyan y sostienen la obra misionera. Hechos 13 del 1 al 3. Rápidamente, para no leer todos, número 4. Ministran las necesidades de la gente. Hechos 6.1 y Hechos 20.35. Madre Priscila. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ok, una iglesia que no atendía a sus viudas, las necesidades físicas. Hechos 20.35. Hermano Juan Manuel. Entonces hubo gran llanto de todos. Todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Sí, más bienaventurado dar que recibir. En cuestiones de las ayudas económicas, materiales, de alimentos, tenemos aquí una canasta que le llamamos la canasta de bendición, donde todos los miembros podemos traer algo para poner ahí y compartir con las personas necesitadas. Apoyan y sostienen la obra misionera, Hechos 13 del 1 al 3. ¿Hermana? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto a Herodes, con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
gracias. Tenemos una obra misionera que estamos encargados como iglesia, la obra misionera en Zumpango. ¿Sí? Cada domingo en la tarde vamos allá, reunimos al grupo de hermanos ahí recién convertidos y invitados, gente vecina de por ahí, para realizar un servicio y predicarles la palabra de Dios. ¿Sí? Esta obra, esta misión, pues es de la iglesia en la preocupación que tienes de cumplir con el mandato de llevar la palabra de Dios por todas partes. ¿Sí? Entonces es una obra misionera que estamos haciendo como iglesia y que no debemos dejar de hacer. ¿Sí? Esta iglesia se tiene que multiplicar en otras iglesias, así como un cristiano se tiene que multiplicar en otros cristianos, ganando para Cristo, y usted mismo, a ese que ganó para Cristo, enseñarle los primeros pasos de la vida cristiana, que son estas lecciones que estamos aquí enseñando. ¿Sí? Gracias por su atención, que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar. Una pregunta, el apoyo a la obra misionera, ¿no se puede apoyar a otros misioneros? Sí se puede, pero todo depende de cómo Dios guíe y los recursos que Dios vaya levantando. Hay iglesias que apoyan muchos misioneros, pero realmente el apoyo que le dan es mínimo. Entonces aquí es cuestión de cómo Dios va guiando, cómo Dios vaya guiando en cómo debe de apoyar la obra misionera. Ahorita lo estamos haciendo a través de una misión, ¿sí? Que es obra misionera, que primeramente esa obra misionera es la que debe hacer la iglesia, multiplicándose en otras iglesias. Otra forma es apoyar a misioneros, ¿sí? Porque ellos van a otros lugares, a otros países, también para levantar obras, ¿sí? Pero depende de cómo Dios vaya guiando con los recursos económicos para poder dar ese apoyo. Yo creo que lo primero es, como iglesia nosotros, ¿sí? Hacer la obra misionera, no que otros vengan por nosotros a hacerla. Y número 2, si hay para otros misioneros, pues también poderlo hacer. Y hay bendición en eso, porque el corazón de Dios está en la obra misionera. Pero la obra misionera creemos que solamente son misioneros y ya. No, la obra misionera hay que hacerla nosotros, aquí internamente, de aquí hacia afuera, ¿no? Y no tanto que otros vengan, porque muchas iglesias están cayendo en esa zona de confort de que, pues, que hagan el trabajo ellos por nosotros. Y nada más se basan en repartir dinero, y los miembros de esa iglesia no hacen la obra misionera. No se preocupan por hablar de Cristo a nadie, se sienten justificados de eso. ¿Por qué? Porque, como me dijo una vez un hermano allá en Hermosillo, pues yo he decidido que con mi dinero yo voy a apoyar la obra de Dios. Así que yo no tengo que hablar de Cristo a nadie. Yo les pago a ellos para que ellos vayan y hablen por mí. Pues no, primero eres tú y luego otros. Entonces por eso es que el crecimiento viene desde el interior aquí y luego hacia afuera. Entonces es algo que lo que Dios debe estar viendo. Bueno, vamos a orar. Bendito Señor, ayúdanos para seguir alimentándonos de tu palabra y poder también enseñar a otros. Te lo rogamos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a prepararnos para el servicio.
alturas.